ahí. Lo que hoy nos toca ver va a ser en cuanto a la verdad que puede sacarse de un argumento o de una conclusión. Señor Ceballos, ¿qué me puedes mencionar de la imagen? Que en general que un país, o sea, que un animal está pintando varios paisajes que está viendo, no sé. Ya, los cuadros representarán la realidad. Eh, ¿Es verdad lo no, que él está pintando? ¿Es no, así los paisajes? no, Ya, no, no es verdad. ¿Es lógico pensar que los paisajes son así? Eh, 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 Señorita Carrasco, Daniela, ¿es lógico pensar que un rinoceronte pinte así los cuadros con el cuerno en el medio? No, ¿Por qué no? o sea, porque un hipopótamo no puede dibujar. Un rinoceronte que dijo. Ya, a ver, en este caso, chicos, sí es lógico pensar en este sentido que él pinte así, bueno, obviamente dentro de la caricatura de que un rinoceronte pueda pintar, pero no es verdad. Si esto fuera verdad, nosotros también tuviésemos que ver todos los cuadros o todo lo que nosotros pudiésemos captar a través de nuestros ojos, tuviésemos que ver con la nariz en el medio. Si usted se tapa un ojo, se va a dar cuenta que ahí ve su nariz. Y lo que ocurre realmente en la realidad es que nuestro cerebro, como está constantemente viendo la nariz, lo que hace nuestro sistema de percepción visual es que ya elimina la nariz y superpone la imagen del ojo derecho sobre la del izquierdo o viceversa y nos hace esa ilusión de que nosotros vemos sin que haya nada al frente de nosotros, sin que haya nuestra nariz. Pero realmente nosotros siempre estamos viendo nuestra nariz. Entonces, en esta imagen es lógico pensar que un rinoceronte o una persona pinte un paisaje con su nariz porque está en el medio, porque está al frente de su campo visual, pero en la verdad no ocurre esto, como les menciono. Nosotros sabemos científicamente que constantemente nos vemos la nariz y que por esa misma razón nuestro cerebro ya omite ese estímulo y nos hace el efecto visual, por así llamarlo, de que nosotros estamos viendo por completo un paisaje. Y es lo que vamos a analizar el día de hoy. Algo que ya les había mencionado es que una cosa es la verdad y otra cosa es la validez de un razonamiento. Nosotros sabemos que en el estudio de la lógica formal se sigue los razonamientos válidos para determinar si algo es correcto o incorrecto. Un razonamiento puede ser válido indistintamente de si es verdad o es falso, como en este ejemplo. Yo tengo dos premisas. Acuérdese, las dos premisas son oraciones que pueden ser verdad o que pueden ser falsas. Y una conclusión, esto es un silogismo, es un planteamiento que me permite llegar a una deducción, a un razonamiento. ¿De qué está conformado un silogismo? De dos premisas y de una conclusión. Entonces voy analizando. Todo gran filósofo es un buen gobernante. ¿Cumple con el postulado de que es una premisa? Sí, es una oración y puede afirmarse o negarse. La segunda, Platón es un gran filósofo. Sí, de igual forma es una oración y puede afirmarse o negarse. Y voy viendo si la conclusión es lógica. Me dice, todo gran filósofo es un buen gobernante. Como Platón fue un gran filósofo, entonces por conclusión, él debería ser un buen gobernante. Es lógico pensar esto, porque eso es lo que me dicen mis denunciados. Pero esto no es verdad, porque no existe ninguna evidencia científica o histórica que me diga que todos los filósofos o quienes hayan sido grandes filósofos fueran buenos gobernantes. En el propio caso de Grecia, prácticamente la cúspide de toda la filosofía, ellos tuvieron desde reyes, aristócratas y gobernantes buenos, malos
y peores. Entonces, no es que para ser un buen gobernante sea un requisito ser un gran filósofo. Eso no es verdad. Pero aún así, sin embargo, a pesar de que esto no es verdad, mi razonamiento o mi forma de pensar es la correcta, por cómo yo estructuro la lógica. Tengo otro ejemplo. Todos los marcianos son filósofos, indistintamente de si es verdad o no. Compruebo que es una premisa, en este caso lo es. La siguiente premisa es, Sócrates es un filósofo, es correcto. Y mi tercera premisa me dice que Sócrates es marciano. Entonces, a nivel de su veracidad, me interesa en este caso saber si el último mensaje, la conclusión, que es la tercera oración, es verdad o no. Y en cuanto a la validez, me interesa que las tres se relacionen de manera adecuada. En el segundo caso, con todos los seres humanos son mortales. Señor Chazo, ¿es verdad la conclusión o es únicamente eh, válida pensar, tener esta idea? Os- eh, ¿La conclusión sería, es verdad, sí o no? sí, porque o Ya. sea, todos somos mortales. ¿Es lógico pensar eso? Sí, Ya, entonces en este caso, mi segundo ejemplo es lógico y es veraz. En este caso, me quedaría así. Mi primer silogismo es un argumento válido porque mi razonamiento fue adecuado, pero es falso porque parto de una premisa falsa, que es esta, la primera. No existen marcianos que sean filósofos, ni siquiera existen marcianos. Entonces, este es un resultado incorrecto en cuanto a la verdad. Y en el segundo es válido y es verdadero. Entonces, irá diferenciando eso. Una cosa es que un razonamiento sea válido, es decir, que se estructure bien las dos premisas con su conclusión, y otra es que sea verdad o que eso llegue a suceder en la realidad. Entonces, básicamente, ¿la verdad de qué se ocupa? La verdad se ocupa únicamente de la conclusión, de saber si es que este punto, el último, el tercero, es verdad o no. En este caso, ¿yo soy mortal? Sí, es verdad, yo soy mortal y estoy sujeto a las leyes de cualquier ser humano. Y la validez, en cambio, se ocupa de ver cómo se estructura nuestro pensamiento. Si nosotros relacionamos súper bien estas dos premisas con la conclusión. Pero la validez ya vamos a estudiar la siguiente clase. En cuanto a lo que corresponde a la verdad, nos toca el día de hoy. ¿Qué sabemos sobre la verdad? Sabemos que este es una idea que ha estado muy adentro del pensamiento humano, que hasta la actualidad inclusive no hay un consenso sobre esto, pero que hay varios grupos que ya lo han estudiado. Sabemos que esta palabra viene del latín, venías, que se refiere al rigor y a la exactitud en cuanto hablamos sobre un tema en específico. En el mundo griego, esta palabra viene de adeleia, que significa descubrir lo que está oculto. ¿Y cómo nosotros podemos descubrirlo? A través del lenguaje. Y tendrá muy en cuenta esto. Desde la unidad anterior, usted aprendió que el logos y el mito se relacionaba con con la palabra, con el desarrollo del lenguaje. En este caso, la verdad también. Si nosotros no tenemos esta habilidad del lenguaje de podernos comunicarnos, nosotros también estamos condicionados a no poder conocer la verdad. Entonces, en este sentido, la lógica estudia esto, el argumento en cuanto es válido y en cuanto a la verdad que tiene. Y nosotros podemos llegar a deducir la verdad de algún argumento mediante algunas reglas o mediante alguna codificación. ¿Para qué nos sirve buscar la verdad sobre premisas o sobre cualquier cosa? Para poder afirmar o poder tener la certeza de que nuestros razonamientos son correctos y por ende nuestras ideas o nuestras acciones. En este sentido, como les mencionaba, ha habido varios grupos filosóficos, varias corrientes filosóficas que han estudiado la verdad. Estas son algunas de las teorías más importantes, de ahí existen muchas más, pero hasta la actualidad no existe un consenso único sobre lo que se entiende de lo que es la verdad o cómo yo puedo llegar a la verdad.
Entonces, esta es una de las grandes inquietudes del ser humano. ¿Qué es la verdad y cómo llegar a esa verdad? Dentro de la antigua Grecia, la verdad se trasladaba o se entendía como algo ligado a la autoridad. Quien era la autoridad tenía la verdad sobre absolutamente todo. Si en este caso, como los griegos iniciaron en un primer momento con un gobierno que era déspota, que era basado en reyes, ellos llegaron a esta teoría porque el rey dijo, yo soy un enviado divino, entonces aquí se hace todo lo que yo diga. Y él establecía las castas, él establecía quién era sacerdote, quién tenía derecho divino, quién no. Entonces, todas las sociedades o todos sus primeros imperios se fueron estructurando a través de este criterio, que vamos a ir viendo más adelante. También algo muy importante que hizo Grecia en cuanto a esto es que fue el primer grupo que integró el criterio de verdad o de falacia a la lógica y a la ciencia como tal. Ya fueron los primeros que se preocuparon de estudiar a la verdad como una ciencia, a tratar de establecer leyes, postulados para que nosotros siempre podamos saber la veracidad sobre algo. Entonces, para los sofistas, que es un grupo filosófico muy importante dentro de la antigua Grecia, que fueron quienes establecieron la retórica, mencionaban que la verdad está muy ligada al lenguaje y que el lenguaje es la única forma en la cual nosotros podemos conocer si debemos afirmar o negar algo. Acordaráse bastante de eso. Los sofistas son quienes plantearon la retórica. La retórica es el arte de saber hablar y como obviamente para ellos el saber hablar era algo muy importante, ellos establecieron que la única forma de poder determinar la verdad de las cosas era mediante el lenguaje, mediante el poder hablar. Nosotros tenemos algunas características en cuanto a la verdad. En todas las teorías que usted vio, se manejan siempre estos 4 factores, que inclusive se relacionan con los criterios de verdad, que ya vamos a ver. Una de las características es que la verdad siempre se debe corresponder con el entorno o con la realidad. Digamos, yo tengo la idea de que las estrellas tienen luz propia. Esa es mi idea. Entonces, ¿cómo sé si esto es verdad o no? Comprobándolo con la realidad. ¿Cómo lo compruebo? Me consigo un telescopio y las estrellas deben generar su luz propia. Yo debo poderlas ver en la noche indistintamente de si hay una fuente de luz cercana o no. También yo tengo la idea de que hoy está frío, por así decirlo. ¿Cómo lo compruebo? Tengo un termómetro y voy estableciendo los rangos en cuales yo puedo establecer si es la temperatura de congelación o de congelamiento, cuándo sería una temperatura cálida, cuándo es una temperatura fría. Entonces, una de las características de la verdad es que siempre se debe corresponder con la realidad. De igual forma, si yo estudio y siempre me preparo para los exámenes, eso como se evidencia cuando yo tenga mis notas que siempre van a ser 10. Entonces, ahí yo compruebo que eso sí fue verdad, que me preparé lo suficiente para mis exámenes porque obtuve la mejor calificación posible. Otra de las características es la coherencia. ¿Cómo establezco este criterio? Para esto necesito tener un sistema de ideas. No puedo establecerlas simplemente con una idea. Digamos, yo publico en mi Facebook que me parece súper mal que las personas estén contaminando el planeta, que nos deberíamos morir, que con esto del COVID-19 fue un respiro para el planeta, todo este tipo de cosas. Pero si yo lo primero que hago es botar basura en la calle o cuando me estoy cepillando los dientes, no cierro el grifo, entonces yo estoy ahí siendo falaz, estoy siendo mentiroso, porque yo digo una idea, pero mis acciones dicen otra. Un ejemplo sería lo que usted también ve ahí en pantalla. Si yo digo que el acoso sexual es malo en cualquier sentido, entonces debo saber que un halago o un comentario sobre mi aspecto, indistintamente de quién lo diga, debe ser rechazado. Pero a veces se da esto, que si, digamos, me dice un piropo a alguien a quien a mí me agrada, entonces lo veo simplemente como alguien galán, como alguien coqueto. Pero si me dice un piropo una persona con la cual no me llevo, entonces ahí sí es acoso sexual, entonces ahí no está viendo coherencia. Algo siempre debe mantenerse en lo mismo.
Digamos, si yo digo que la gravedad existe en el planeta, entonces indistintamente de las veces que yo bote un objeto en el espacio libre, ese objeto siempre debe caerse. Ahí hay coherencia en mis ideas. Si yo menciono que me gusta bastante ahorrar, entonces yo no deberé comprarme cosas innecesarias. Si yo menciono que me gusta ahorrar, entonces yo no tengo por qué tener una laptop gamer cuando ni siquiera juego. Si yo menciono que me gusta ahorrar, yo no tengo por qué comprarme, digamos, bastante ropa que ni siquiera utilizo. Debe haber esa coherencia entre lo que pienso con lo que hago. En cuanto a la verdad por adecuación, se trata de cómo nosotros percibimos la realidad a través de nuestros sentidos. Si usted tiene su vista completamente normal, digamos, usted percibe la realidad como el círculo de la izquierda, con colores y obviamente sus combinaciones. Usted percibe el rojo, el tomate, el amarillo, el verde, el azul, el violeta. Pero si nosotros tuviésemos, absolutamente todas las personas, tuviésemos la limitante de que nadie puede percibir el color, todos estaríamos seguros de que no existe algo llamado rojo, que eso es algo ilógico. Y lo que nosotros únicamente veríamos y aceptáramos como verdad es que el círculo es esta escala de grises. Como nosotros estamos sujetos a nuestros sentidos, nosotros percibimos únicamente la información que nos permiten. Si yo soy sordo de nacimiento, yo no voy a poder definir o yo no voy a poder entender lo que es el ruido, yo no voy a poder entender lo que es el sonido. Como mi cerebro no procesa esa información, entonces yo tampoco puedo imaginarme cómo es esa información. Y por último es la certeza. Cuando nosotros ya pasamos todos los filtros, nosotros podemos mencionar con seguridad si algo es verdad o si algo es mentira, basados en los criterios antes mencionados. Señor Meneses, un ejemplo por correspondencia de la verdad, ¿cuál sería? Stalin, misma pregunta. ¿Puede repetirse? Un ejemplo de la verdad por correspondencia, ¿cuál sería? Martín, Podría ser si es que, digamos, yo digo que el mezclar azul y rojo da morado, pero primero tengo que hacerlo yo mismo para probar que sí funciona, algo así. correcto, es eso. La verdad por correspondencia es cuando yo compruebo lo que pienso. En este caso, en el ejemplo de Martín, él piensa que si es que yo combino estos dos colores se genera el morado. Yo simplemente lo hago en la realidad y veo que ocurre eso. Entonces se establece ese criterio de verdad, cuando lo que yo pienso se relaciona con lo que ocurre en la realidad. Angie, en coherencia, otro ejemplo, ¿cuál sería? El de, el que yo diga que sí estudio, pero en verdad no saco buenas notas. Entonces ahí se convertirá eso en verdad o en falsedad. En falsedad. Correcto, se vuelve algo falaz. Para que usted tenga más en claro esto, la coherencia, las personas que no tienen este criterio son las que usted normalmente llamamos personas con doble moral o personas, como les había mencionado, que piensan una cosa o que dicen una cosa y terminan haciendo completamente otra. Digamos, yo digo, a mí me disgusta el reggaetón, me odia el reggaetón, pero ahí usted me termina viendo en una discoteca y a las 3 de la mañana en un perreo intenso. Entonces, ahí estoy siendo incoherente. Si menciono que eh, a mí no me interesa o no me gusta el reggaetón, entonces no me debe interesar en ningún sentido, no debo bailar reggaetón. Un ejemplo de adecuación, Micaela.
No sé, de adecuación. Te doy una pista. Por adecuación, la única verdad que podemos percibir es la que nos permiten nuestros sentidos. Eso sería el resumen de esto. Dime una verdad o una premisa que tú percibas a través de los sentidos. Estaba escuchando música, pero soy sorda. Ya, a ver, el sentido de adecuación sería que existe la música porque nosotros podemos escucharla. O que en este caso, en tu cuarto estaba sonando música porque alguien pudo escucharla. Ese sería el criterio de adecuación. Señor Ceballos, otro ejemplo. A ver, digamos, una persona sin el sentido de la vista nunca se puede imaginar. O sea, su cerebro no capta, no le da información sobre lo que ve y por eso no se puede imaginar, algo así. Ya, dime en tu caso que tú sí puedes ver un ejemplo de una verdad que se adecua a tus sentidos. Que con mi vista puedo observar fotos, películas. Básicamente, no se compliquen. Yo siempre parto de una premisa, de una oración que puedo decir si es verdad o es falso. Yo digo, es de día. ¿Cómo compruebo por adecuación? Con mis ojos, con el sentido de la vista. Y veo que si es de día está el sol, hay la suficiente luz, no se necesita luz artificial, entonces es correcto. Ahí es de día por lo que hay luz natural. Otro ejemplo sería que, digamos, el agua está en el estado líquido. ¿Cómo puedo comprobar esto? Mediante el sentido del tacto, porque yo ya sé que el agua tiene cierta consistencia y yo ya percibo el agua de cierta forma. Entonces, yo puedo afirmar que en este caso, en un recipiente hay agua en estado líquido por cómo lo percibe el tacto. Básicamente es eso. Acuérdense, en absolutamente todo, parto primero de una premisa, es decir, de una idea que puede ser falsa o verdadera, y de ahí la compruebo mediante el criterio que me está dando. Y chicos, hasta ahí que ya nos queda 2 minutos. Por favor, les envío de los que tengo el número aquí a la mano, les envío el link que por favor me den compartiendo al grupo y se vuelve a conectar de inmediato, que está programada la reunión para las 9:30. Listo, chicos. Entonces, continuamos. En cómo en la ciencia se comprueba si algo es verdad es mediante el método científico, que usted tiene la definición desde la primera clase que vimos filosofía. Básicamente, en el método científico se llega a la verdad mediante la comprobación de teorías, hipótesis, y se va configurando de esa forma. A medida que yo voy estableciendo criterios de verdad, se va haciendo una ley, un postulado. Entonces irá teniendo eso en cuenta. Y lo que le había dicho una vez, hay vocabulario que se ocupa en el lenguaje coloquial que tiene otro significado distinto que se tiene en filosofía. Una teoría dentro del lenguaje coloquial es una suposición. Dentro de la ciencia o dentro de la filosofía, una teoría es un conjunto de postulados que ya han sido comprobados y que tienen una cierta certeza, pero que como es ciencia, en ciencia no se puede afirmar ni negar nada categóricamente, se queda a nivel de teoría. En este caso, todos sabemos que existe la gravedad, que si usted se bota de un edificio no va a sobrevivir, que si usted pone o suelta, digamos, de su mano una pelota, la pelota se va a caer. Esa es una teoría. Todos sabemos que la gravedad existe, pero tiene el nivel de categoría. Entonces, en ciencia, una hipótesis, que es como se llama una premisa, a una idea, a una conclusión que yo puedo tener, se la valida a través de pruebas, de experimentos, de comprobaciones, que estas pueden llegar a leyes que se establecen como generales o universales, dependiendo de cómo se relacione con la verdad. Dentro de esto, nosotros tenemos algunos criterios, criterios que nos permiten conocer si algo es verdad o no.
Algo que usted debe saber es, prácticamente para conocer la verdad de algo, usted debería ser experto en todo. Si usted quiere conocer, digamos, la verdad sobre si en el Ecuador realmente nos están informando sobre lo que ocurre o no con el COVID-19, usted debería ser doctor para que usted sepa cómo se maneja un virus y pueda saber si es que realmente existe una cura o no. Si usted quisiera saber si alguna persona en su empresa le está robando, usted debería saber contabilidad. Pero saber todo sobre todo es imposible. Lo que nosotros sí podemos saber es que la verdad se sujeta a unos indicadores, por así llamarlo, a algunos criterios. Entonces, las personas tenemos creencias basadas en estos criterios. El más común es el criterio de la tradición. Para nosotros, algo es verdad cuando es aceptado por el pueblo por mucho tiempo. Un ejemplo de esto es la confianza que se tiene en los policías. Algo que ustedes le deben haber dicho de pequeño. Si digamos sus papás, si no te llegó a ver rápido en la escuela, en tal lado, y ves que alguien te está siguiendo, que te está viendo feo, te vas donde un policía. Si ves que alguien está robando, que alguien está cometiendo un delito, le avisas a la policía. Y a nosotros nos han dicho esto tantas veces que lo hacemos incluso ya sin razonar. Y lo que ocurría en algún tiempo en el país era que delincuentes se disfrazaban de policías y asaltaban así a transportistas. Como nosotros ya no razonamos que un policía debe tener una placa, que esa placa debe tener un número, que en su uniforme debe estar su nombre, con su rango, nosotros ya no razonamos de eso, sino que únicamente cuando ya vemos a una persona con un uniforme parecido al de la policía, nosotros pensamos que él es policía y que él nos va a ayudar, cuando puede ser que no, que simplemente sea una persona disfrazada. Otro ejemplo de esto es la gravedad. La gravedad, cuando plantea Newton esto hace 200 años, él la plantea como una fuerza. Pero desde que Einstein, hace más o menos ya bastantes décadas atrás, plantea la teoría de la relatividad, nosotros sabemos que no, que la gravedad no es una fuerza, sino es una deformación tiempo-espacio. Pero aún así, sin embargo, en absolutamente la mayoría de los colegios y en las universidades se sigue enseñando a la gravedad como una fuerza y no como la deformación del tiempo-espacio. Y ese es también otro criterio de tradición. Nosotros pensamos que el espacio es un concepto y que el tiempo es otro. Pero en realidad sabemos ya por comprobaciones científicas que estos dos componentes es uno solo. El tiempo y el espacio es uno solo y no son dos distintos. Entonces, acuérdese, la verdad por tradición es cuando usted cree algo únicamente porque le han repetido toda su vida. El criterio de la evidencia es como el de la correspondencia que vimos arriba. Algo se convierte en verdad cuando es comprobado. Digamos, yo menciono que el agua tiene 3 estados. ¿Y cómo compruebo esto? Tengo agua en estado líquido, le congelo para que se haga hielo y se convierta en el estado sólido, o si no, le pongo al calor para que ésta se empiece a condensar y se pase al estado gaseoso. Entonces, comprobé que el agua puede pasar por los 3 estados del agua, de la materia. Sí, comprobé mediante un experimento. Otra forma en la cual el criterio de evidencia se aplica es con un doctor. Si un doctor tiene la sospecha, digamos, de que un hueso se rompió, él manda a hacer una radiografía, entonces hay la evidencia que sí, que esa sospecha que él tenía o que esa hipótesis que él tenía es verdad mediante la radiografía. De igual forma, un derrame, un tumor se puede evidenciar mediante los estudios correspondientes. Yo como doctor tengo esa sospecha, entonces mando a hacer estudios y veo que esa evidencia se relaciona, como no se puede relacionar con mi hipótesis, entonces yo digo, esta idea es verdadera o esta idea es falaz. Otra de las verdades que usted debe estar sufriendo mucho es el de autoridad. Cuando a usted le mencionan que tiene que hacer algo porque sí, usted está en su casa, está tranquilo ahí acostado en su cama leyendo únicamente los chats de WhatsApp y le llega su papá o su mamá y le dice que se tiene que ir a limpiar, que tiene que ir a comprar y usted se pone a reclamar que ¿por qué? ¿Por qué no le manda a mi hermano si él no está haciendo nada?
De ahí a usted le dicen, vos haces lo que te diga que hagas mientras viva en mi casa. Entonces, ese es un criterio de autoridad, indistintamente de si es verdad que su hermano no está haciendo nada o no. Usted tiene que obedecer o usted lo sigue haciendo porque quien lo dice es una autoridad. Otro ejemplo es en cuanto a la medicina. Si usted se enferma y el doctor le dice que usted tiene, digamos, gripe o que usted tiene X o Y enfermedad, usted no le discute, pero doctor, yo no tengo temperatura o yo no tengo este síntoma. Usted acepta porque usted reconoce que esa persona estudió lo suficiente como para poder diagnosticarle. Usted no se pone a opinar con un doctor sobre si tendrá o no tendrá esa enfermedad. Usted únicamente lo que le dice, bueno, doctor, ¿cuál es el tratamiento? Y cumple con esas indicaciones. Entonces aquí la verdad se establece por quien lo dice. Si yo me pongo a discutir con un médico sobre anatomía humana, obviamente yo le voy a tener que dar casi siempre la razón a él porque él pasa toda su vida estudiando la anatomía humana. Yo a lo mucho lo que puedo llegar a saber es el nombre de los huesos o el nombre de los músculos, pero prácticamente un doctor es quien estudia cómo funciona, cómo responden a estímulos, cómo repararlos, cómo potenciarlos. Y de igual forma, si un doctor se pusiese a hablar conmigo sobre educación, él tuviese que hacerme caso, porque de igual forma él no tiene ese conocimiento sobre modelos pedagógicos, sobre teorías del aprendizaje. Entonces, la autoridad o el criterio de verdad de la autoridad corresponde a cuánto conocimiento un especialista tiene sobre el tema. El de la correspondencia de la realidad y el pensamiento es similar a los que ya vimos. Es cuando yo pienso algo y tengo que comprobarlo con la realidad. Esto se da cuando yo tengo que hacer, digamos, el cálculo del perímetro de un terreno. Yo sé que el perímetro de un terreno que es rectangular lo puedo calcular sumando 2 veces su base más 2 veces su altura. Entonces, hago este cálculo, que es un cálculo mental o que es simplemente un cálculo teórico, y después lo compruebo con la realidad y veo que sí, que no me equivoqué y que mis resultados son correctos. Otra forma en la cual se evidencia esto es mediante el diagnóstico médico. Un doctor puede pensar, me pregunta todos los síntomas, entonces él menciona, puede que usted tenga lupus, puede que usted tenga simplemente un dolor de cabeza, puede que usted tenga tal enfermedad. Y él me manda a hacer estudios de sangre, radiografías, de ahí él llega a esa conclusión, viendo todos esos exámenes, de que sí, de que él tuvo la certeza sobre su criterio. Si llegasen a fallar estas pruebas, entonces él vuelve a manejar otra idea, me vuelve a mandar a hacer estudios para que comprobar si es verdad o no lo que él estaba pensando. Uno de los criterios más difíciles, por así de comprenderlos, es el de la utilidad. Las verdades únicamente existen cuando nos son útiles o la información existe cuando nosotros la ocupamos. Un ejemplo de esto es la hambruna mundial. Todos sabemos que en África hay niños que se mueren de hambre, que hay personas que se mueren de hambre, que en ciertos países no tienen ni para comer, pero como a nosotros no nos afecta o como no ocupamos esa información para poder hacer algo, para nosotros eso deja de ser verdad. Nosotros sabemos que eso pasa, pero como no lo utilizamos o como no nos importa, entonces esto pierde sentido. Caso contrario de lo que ocurre con las fake news. Usted debe haber visto en este periodo que sacaron noticias que el coronavirus era un invento, que el coronavirus fue un virus desarrollado en laboratorio. Y como a mí me gusta creer este tipo de conspiraciones, como yo estoy pensando que los gobiernos, que los presidentes nos tratan de matar, entonces digo, sí, entonces esto debe ser verdad. Como únicamente me sirve a mí para ser más feliz, por así decirlo, porque comprueba y respalda mis teorías que tengo, como bien dice Jan, que inclusive habían dicho que el 5G produce el coronavirus o que produce los síntomas del coronavirus. Entonces yo digo, pues bueno, yo creo en esto, indistintamente de si es verdad o no. El de la coherencia lógica es el mismo que vimos arriba como características de la verdad. Un ejemplo de esto es cuando usted tenga que analizar las propuestas de los candidatos. Usted ya este año, tal vez el próximo, ya adquiere el voto facultativo. Es decir, que usted puede decidir si es que va a votar o no por las autoridades que nos van a representar. Entonces, ¿cómo los candidatos se presentan? Se presentan con lindas propuestas que parece que
quisieran conseguir la paz mundial. Entonces, supongámonos, un candidato a presidente nos dice que para evitar esta crisis que sufrió el Ecuador, él en su mandato va a construir 100.000 hospitales y que además va a contratar 1 millón de doctores. Entonces, esa idea suena muy buena, suena genial para que no nos vuelva a ocurrir esto, y todas las personas votarían por esa persona porque está planteando un sistema o está planteando unas ideas que a todos nos gustaran. Pero yo debo hacer un análisis. En mi premisa 2, yo sé esto. Yo como ya consulté o como sé que los candidatos siempre mienten, yo consulto. Veo que en el Ecuador cuesta construir un hospital alrededor de 3,5 millones de dólares, más los equipamientos que necesitan, todo eso. Entonces, cada hospital nos saldría por 3,5 millones de dólares. Y simplemente el hecho de cuidarlos, de dar mantenimiento a las máquinas, pagar facturas, pagar limpieza, pagar seguridad, nos costaría al mes 500,000 dólares. Y si tengo un presupuesto de 2,000 millones de dólares, si suman la resta y dividen la multiplicación, resulta que yo me voy a gastar el 80% del presupuesto únicamente en construir hospitales. Entonces, yo como con el 20% mantengo y construyo carreteras, como genero fuentes de trabajo, como pago subsidios, como pago la cartera de Estado. Entonces, esa idea, por más que suene linda, es improbable que pase en el país, porque prácticamente nos diríamos a la quiebra. Entonces, si un candidato nos da ese tipo de propuestas, nos está mintiendo, porque es imposible que vaya a ocurrir eso en la realidad, porque ningún país tendría ese presupuesto como para poder hacer ese tipo de cosas. Y por último, tenemos el criterio de la subjetividad. Es decir, la verdad también se relaciona con la forma en la que piensa una sociedad en cierta época y en cierto momento. Si yo les pregunto a ustedes, digamos, ¿cuál sería su hombre ideal o su mujer ideal? Ustedes me darían mucho la idea de las características de independencia, que cada quien tenga su trabajo, que le deje generar su trabajo, sus recursos, que no sea alguien que le limite. Esa va a ser la idea general que todos tenemos en Occidente. Pero si les hiciese la misma pregunta a personas que viven en Medio Oriente, para ellos el hombre ideal va a ser quien salga a trabajar en casa, quien provea el hogar. En cambio, la mujer ideal va a ser quien se quede cuidando de los hijos, quien se quede haciendo las cosas del hogar. Lo mismo ocurre con la idea del amor verdadero. Si preguntara esto hace 2, 3 siglos atrás, la idea del amor verdadero era que simplemente Dios nos mandó al mundo para procrearnos y que el amor llegaba con el tiempo, que no existe esa tal cosa. Entonces, la realidad se va construyendo en base a un entorno. Si a ustedes le pregunto algo que ya les había dicho, qué carreras va a escoger para estudiar, usted me va a decir las que pueden o las comunes aquí en Ecuador. Ingeniería, doctores, milicia. Como nosotros tenemos esa realidad, nosotros decidimos en base a eso, pero va a ser muy difícil que alguien me diga astronauta. No porque no tenga la capacidad, sino porque como nosotros no tenemos esa infraestructura como para poder generar astronautas, por así decirlo, muy pocas personas se atreven a tener ese tipo de sueños. Entonces, chicos, eso sería la explicación en cuanto a la clase. Por favor, señor Schwank, dime un ejemplo de la verdad bajo el criterio de autoridad. ¿Puede repetir la pregunta? Dime un ejemplo de una verdad bajo el criterio de autoridad. En la guerra se va a morir. Acuérdate, aquí se producía cuando una persona tiene más poder o tiene más conocimiento sobre ti y por eso haces lo que él diga. O sea, tengo clara la idea, pero no se me viene un ejemplo hacia algo específico. Martín, un ejemplo. Que si la policía dice que hay que quedarnos en nuestras casas, pues lo hacemos.
¿Aló? ¿Se me escuchó, Martín, Alicia? ¿Se me escuchó o no? ¿Qué dicen? ahí sí te escucho. Dije que si es que la policía o el gobierno nos dice que hay que quedarnos en nuestras casas, que lo hacemos y ya. Muy bien, ese sería un ejemplo por autoridad, en este caso por poder. Como el gobierno tiene el poder de manejar a la policía o la milicia, en este caso, si no hacemos caso, lo que nos puede caer es inclusive sanciones económicas o de privación de libertad. Entonces, queramos o no, como ellos tienen más poder que nosotros, se debe cumplir con este criterio. En cuanto a la tradición, señor Chazo, un ejemplo. Mm, a ver. Algo que se crea simplemente porque todos creían, indistintamente de si es correcto o no. mm, que algo que creyeron, o sea, porque todos creyeron que era correcto y desde ahí entonces se cree correcto. ¿Cómo qué? A ver, los mitos, no sé. Dime un mito. A ver, o no, más bien las leyendas, o sea, por ejemplo, como las de Cantoña o eso. Correcto, hay muchas personas que creen que eso es verdad, simplemente como las fueron pasando de generación a generación, se cree eso. Una de las más evidentes o una de las que tiene mucha fuerza en Ecuador es el poner un brazalete o una pulsera roja a los bebés para evitar el mal de ojo. No, sabemos que existe el Ah, mal de ojo, sabemos que eso no puede darse, pero como todas las personas lo hacen, lo han hecho nuestros abuelitos, lo han hecho nuestros papás, nosotros de igual forma lo hacemos. Entonces, esa es una tradición en cuanto a la verdad. mm, En cuanto a la evidencia, Stalin, un ejemplo, Sería. Stalin, no, no son los mitos. Micaela, Criterio de la evidencia. Un espejo no se rompe, se multiplica. que, ¿eh? Un espejo no se rompe, sino se multiplica. pero, Ah, ya te entendí. Sí, digamos que sí. Bueno, en ese caso, ¿cómo lo evidencio? Boto un espejo y me doy cuenta de eso, que todos los pedazos pequeños de un espejo siguen manteniendo esa propiedad reflectante y siguen funcionando como espejo. Que mantengan el mismo tamaño ya es otra cosa. Pero bueno, en este caso, tu teoría se comprobaría de esa forma. ah, En cuanto a la utilidad, Dani, un ejemplo. La verdad únicamente existe cuando yo la utilizo. Ya sabes que tú, siempre que preguntan son ustedes. Pero, ¿y la Carrasco? Ella también es Daniela. Entonces, El área Daniela Tinitani. 51. Yo diría eh, información sobre el COVID-19. Ya, como está bien la del, idea. Amplíale un poco más. ¿Qué información? Podría La cura. ser, no, cura no, porque todavía no descubre. Podría ser cómo se contaminan las personas con ese virus. Ya. Los,
Muy los bien. síntomas. Otro ejemplo sería uno que me imagino que deben haber visto porque inclusive hasta a mí me llegó el trending de todas las noticias. ¿Qué pasó con el Rubius recientemente? Ah, el rollo. Había visto un video que inclusive le habían hecho un troll con algo de Argentina. Ahora dirán que ni siquiera ven al Rubius. No, No, ¿Quién ve, profe? no. Cha No. madre. ¿Vieron el video que supuestamente se escucha trompetas en el cielo y que muchas personas creyeron que ya era el apocalipsis? ¿Cuándo no sale eso? Desde que existe internet. Entonces, ahí Mm. ustedes mismos ya dieron esa respuesta, ese criterio de utilidad. Hay personas, por ejemplo, usted en este caso, a pesar de que conocen o saben quién es el Rubius, usted no tuvo ese sentido de utilizar esa información hasta que yo le di esa pregunta porque para usted no le era útil esa información o no era útil esa verdad. Entonces, pierde ese criterio. Y de igual forma, en cuanto a esas trompetas del cielo, quienes son muy creyentes en eso se volvieron a alarmar como en los últimos desde el 2000, que siguen creyendo que se va a acabar el mundo. Entonces, esa información volvió a activarse en ese sentido. Y en cuanto a la coherencia, señor López, un ejemplo. Señor López, un ejemplo en cuanto a la coherencia. Sí. Ahora por culpa de él paga otro. No. ¿A quién preguntemos? Señor Paga Schwang. gasto. Vayamos haciendo esto. Quien no responde se elimina de la clase. No, le dice. A ver, Martín, sacrifícate por todos. Un ejemplo. Que parece que vos fuiste el único que medio comprendió la clase. Pongamos un ejemplo que más o menos vimos. La lista que ganó en el colegio, creo que era la lista 5. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí? Ya. La lista que ganó en el colegio, que creo que era la lista 5, nos prometió que podíamos que podríamos utilizar los celulares en los recreos, pero al mismo tiempo como en la segunda oración sería que el máster nos dijo que no se podía utilizar, algo así. Ya sí, bueno, falta ahí pulir algo, pero sí. Ahora, Jennifer, si yo digo o mi premisa es que el agua de manzanilla cura el dolor de barriga, ¿qué criterio de verdad estaré utilizando? ¿La coherencia lógica, el de autoridad, el de tradición? Mira. El de tradición, ¿Por qué? porque, o sea, no está comprobado, pero casi la mayoría de personas creen. Muy bien, y eso es algo que si le pregunta a sus abuelitos van a saber, sus papás van a saber y estoy muy seguro que sus nietos también van a llegar con ese conocimiento. Entonces, chicos, en esto más que difícil es que usted únicamente se aprenda a relacionar este tipo de conceptos. Esto sería todo en cuanto a la clase de hoy. Usted de deber va a tener 2. Me hace el resumen de la materia, que no tiene, bueno, si es que usted ya quiere subir, no hay problema, mejor por mí porque ya le sigo calificando, pero en la otra semana ya le he de activar para que suba toda la materia. Su deber va a ser el resumen de esta clase, que ya está subido a las diapositivas, y tiene también subido un taller. Ese taller hace todas las preguntas, a excepción de la pregunta 4, que esa materia todavía no vemos, eso vemos la otra semana. Entonces, sus deberes son 2, el taller y el resumen de la clase. ¿Alguna pregunta?
Del taller dijo que no hacíamos, o sea, la pregunta 4, ¿no? Ajá. Ah, ya. Listo, chicos. Entonces, como no hay preguntas, eso sería todo por mi clase. Pasen bien.